¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el orgullo y la avaricia ocupan el lugar de Dios en el corazón? La historia de Jezabel no es solo sobre una reina cruel, es una advertencia para todos nosotros. Quédate conmigo, porque esta narrativa revelará verdades profundas que pueden transformar tu vida. Jezabel, un nombre que ha atravesado los siglos llevando consigo un peso de intriga, poder y destrucción. ¿Quién fue esta mujer tan mencionada en la Biblia? Jezabel era más que solo la reina de Israel. Fue una figura que personificó el orgullo, la manipulación y la idolatría. Su influencia no solo cambió el curso de una nación, sino que desafió directamente al Dios de Israel. Pero la historia de Jezabel no es solo sobre una reina del pasado. Es un espejo que refleja las decisiones que muchos aún toman hoy. ¿Hasta qué punto estás permitiendo que el orgullo o las influencias equivocadas determinen el rumbo de tu vida? ¿Y qué ocurre cuando alguien decide ignorar las advertencias de Dios? En este video, nos sumergiremos profundamente en la historia de Jezabel para entender quién era realmente y cómo sus decisiones impactaron no solo su vida, sino toda una generación. Más allá de eso, extraeremos lecciones valiosas, aplicables a los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Así que quédate conmigo, porque esta historia es más que un relato histórico. Es una invitación a la reflexión, una oportunidad para aprender y un llamado a evaluar cómo estamos guiando nuestras vidas. Para entender quién fue Jezabel y por qué su historia es tan relevante, necesitamos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto histórico y cultural de Israel durante el reinado del rey Acab. Ese fue un periodo de profunda inestabilidad espiritual, marcado por un conflicto constante entre la adoración al Dios de Israel, el único y verdadero, y la creciente influencia de cultos paganos. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Jezabel vivió en el reino del norte, una región frecuentemente marcada por la idolatría y la corrupción espiritual. Acab, el rey de Israel, era un gobernante políticamente estratégico, pero espiritualmente débil. Permitió que Jezabel ejerciera una influencia dominante, lo que trajo consecuencias devastadoras para la fe del pueblo. En ese tiempo, la adoración a Baal y Aserá era común entre los pueblos vecinos. Estos dioses estaban asociados con la fertilidad, el clima y la prosperidad agrícola, elementos cruciales para sociedades agrícolas como la de Israel. Cuando Acab se casó con Jezabel, no solo trajo a una reina al trono, abrió las puertas a una religión extranjera que desafiaba directamente la alianza entre Israel y Dios. Y Jezabel no era solo una reina común. Ella era hija de Etbaal, rey de Sidón, una importante ciudad de Fenicia. Sidón era conocida por su riqueza, comercio marítimo y adoración a Baal. Como hija de un sacerdote rey, Jezabel creció profundamente arraigada en la idolatría, aprendiendo desde temprana edad a manipular el poder político y espiritual. Al casarse con Acab, Jezabel no abandonó sus creencias. Al contrario, ella trajo consigo una misión: establecer el culto a Baal en Israel. Jezabel no veía al Dios de Israel como soberano. Para ella, Baal era el verdadero proveedor y estaba determinada a asegurar que todo el reino lo adorara. Jezabel no solo practicaba la idolatría, sino que también la institucionalizó. Trajo sacerdotes de Baal y Aserá a Israel, construyó altares e incentivó al pueblo a abandonar el culto al Señor. Su objetivo era eliminar completamente la adoración al Dios de Israel. Bajo su influencia, el reino del norte se sumergió en una crisis espiritual sin precedentes. Los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados, mientras que los profetas de Baal eran promovidos y honrados. Imagina el impacto de esto. El pueblo de Dios, que había sido testigo de milagros y liberaciones, ahora estaba dividido, tratando de decidir entre la fe de sus antepasados y los atractivos del paganismo. La época de Jezabel estuvo marcada por desigualdades y abusos de poder. Los reyes frecuentemente usaban su autoridad para oprimir a los más débiles, y Jezabel era una experta en ese juego.
Su papel en la muerte de Nabot para garantizar la viña que Acab codiciaba es un ejemplo claro de cómo ella manipulaba la ley para sus propios intereses. Este acto de crueldad no solo fue un crimen contra Nabot, sino un símbolo de lo que sucede cuando los líderes ignoran la justicia y usan su posición para satisfacer deseos egoístas. El reinado de Acab y Jezabel fue uno de los más oscuros en la historia de Israel. A pesar de todo el poder y la riqueza que Jezabel poseía, nunca logró llenar el vacío que solo el verdadero Dios podía llenar. Su historia es un recordatorio de cómo la idolatría, la avaricia y el rechazo de Dios conducen a la ruina, no solo individual, sino colectiva. Y es en este escenario de caos espiritual que se desarrollan los grandes confrontamientos entre Jezabel y los profetas de Dios, especialmente Elías, el profeta que osó desafiar su influencia y demostrar que solo el Señor es Dios. La historia de Jezabel está marcada por intensos enfrentamientos, en los cuales ella se presenta como una adversaria directa del Dios de Israel y de sus profetas. Estos conflictos revelan el contraste entre el orgullo humano y la soberanía divina, trayendo lecciones profundas sobre la fe, el coraje y las consecuencias de desafiar a Dios. Imagina el Monte Carmelo, un lugar elevado y estratégico, ahora escenario de un enfrentamiento épico entre el Dios de Israel y los falsos dioses que Jezabel veneraba. Jezabel había patrocinado a más de 450 profetas de Baal y 400 de Asera, manteniéndolos en su propio palacio. Su influencia hizo que gran parte de Israel abandonara al Señor, y los pocos que permanecían fieles fueron perseguidos y hasta asesinados. Fue entonces cuando Elías, uno de los pocos profetas restantes, desafió a los seguidores de Baal a una prueba definitiva. El Dios que responda con fuego será el verdadero Dios. Primera Reyes 18:24. Los profetas de Baal construyeron un altar, sacrificaron un animal y clamaron a su Dios, bailando y gritando todo el día. Sin embargo, no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Elías, en contraste, reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, e incluso derramó agua sobre el sacrificio, dificultando la quema. Cuando Elías clamó al Señor, un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. El pueblo que observaba cayó rostro en tierra, reconociendo que el Señor es Dios. Este evento fue un golpe directo contra Jezabel y su agenda idólatra. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, Jezabel reaccionó con furia, jurando venganza contra Elías. Su obstinación era un reflejo de un corazón endurecido y cerrado a la verdad. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Jezabel persiguió a Elías con todas sus fuerzas. Envió un mensaje amenazante diciendo: «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no estás muerto». Elías, exhausto y temiendo por su vida, huyó al desierto. Este momento muestra el impacto psicológico que Jezabel tenía, incluso contra un profeta tan valiente como Elías. Sin embargo, Dios renovó las fuerzas de Elías y le recordó que no estaba solo. Aún había 7,000 en Israel que no se habían postrado ante Baal. Otro gran conflicto que involucró a Jezabel fue su conspiración para tomar la viña de Nabot, un hombre justo que se negó a vender su propiedad al rey Acab, ya que eso violaría la ley de Dios. Jezabel, usando su poder político, organizó un esquema maligno. Escribió cartas en nombre de Acab, ordenando que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia. Con la ayuda de falsos testimonios, Nabot fue condenado y apedreado hasta la muerte. Después de su muerte, Jezabel entregó la viña a Acab como si fuera un regalo trivial. Esta actitud cruel y manipuladora fue condenada por el profeta Elías, quien trajo un mensaje de juicio divino, declarando que los perros lamerían la sangre de Acab y Jezabel en el mismo lugar donde Nabot había sido muerto. El conflicto final de Jezabel no fue contra Elías, sino contra Jehú,
un comandante ungido por Dios para destruir la dinastía de Acab. Cuando Jehú llegó al palacio, Jezabel intentó intimidarlo, pintándose los ojos y apareciendo con una actitud desafiante. Sin embargo, Jehú ordenó que sus siervos la arrojaran por la ventana. Jezabel cayó y murió, y conforme a la profecía de Elías, los perros devoraron su cuerpo, dejando solo algunas partes. Su muerte simboliza el final trágico de aquellos que se levantan contra Dios. Su influencia terminó de manera humillante, pero dejó un legado de advertencia para las generaciones futuras. Los enfrentamientos entre Jezabel y los profetas de Dios son más que historias de poder y venganza. Nos muestran que la valentía de permanecer fiel a Dios en medio de la oposición. Elías enfrentó no solo a Jezabel, sino a toda una cultura que se había desviado. Las consecuencias de la idolatría. Jezabel representa lo que sucede cuando ponemos algo o a alguien por encima de Dios. La soberanía de Dios. A pesar de todo el poder humano, es Dios quien escribe la última palabra. La historia de Jezabel no es solo una narrativa del pasado, sino una advertencia poderosa sobre cómo el orgullo y la idolatría pueden llevar a la ruina. Las consecuencias de estas elecciones no fueron solo personales, sino que afectaron a toda la nación de Israel, dejando marcas profundas en la historia del pueblo de Dios. Jezabel personificaba el orgullo desmedido. Ella se creía intocable, confiando en su posición, riqueza y manipulación para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, su destino reveló una verdad inmutable. Nadie escapa al juicio de Dios. Al intentar confrontar a Jehú, Jezabel eligió el orgullo hasta el último momento, arreglándose como si pudiera ejercer algún control sobre su situación. Pero su muerte violenta, devorada por los perros, cumplió la profecía de Elías y dejó claro que el orgullo humano es insignificante ante la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces permitimos que nuestro orgullo nos ciegue, pensando que podemos vivir a nuestra manera, ignorando las advertencias de Dios? Jezabel nos enseña que el orgullo puede ser una trampa fatal, llevándonos por un camino de destrucción. Jezabel no solo se destruyó a sí misma, su influencia tóxica contribuyó a la destrucción de su familia. Su idolatría y manipulación afectaron profundamente a Acab y sus hijos. Cuando Jehú fue ungido por Dios para ejecutar el juicio, eliminó toda la descendencia de Acab, tal como había sido profetizado. Esta extinción total de la dinastía muestra cómo el pecado de los líderes espirituales y morales puede impactar a sus familias de manera irreversible. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, dejan un legado para aquellos a nuestro alrededor. ¿Estamos construyendo un legado de vida o de destrucción con nuestras decisiones de hoy? Bajo la influencia de Jezabel, Israel cayó en una crisis espiritual. El culto a Baal se expandió, apartando al pueblo de Dios. Los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados, y el reino enfrentó períodos de sequía y hambre, simbolizando el abandono divino. Sin embargo, la ruina espiritual de Israel no fue solo culpa de Jezabel. El pueblo también tuvo su parte de responsabilidad al permitir que la idolatría dominara. Esto nos recuerda que la negligencia espiritual y la complicidad con el error tienen graves consecuencias. Vivimos en tiempos en los que los valores distorsionados y los ídolos modernos, como el poder, el dinero y el estatus, siguen alejando a las personas de Dios. Estamos repitiendo los errores de Israel, cambiando la verdad divina por lo que parece conveniente. Tal vez la consecuencia más devastadora de la idolatría de Jezabel haya sido el endurecimiento de su corazón. Aún frente a milagros y profecías cumplidas, eligió desafiar a Dios hasta el final. Esto nos muestra que la idolatría no solo se trata de adorar estatuas o falsos dioses, sino de poner cualquier cosa, orgullo, ambición, placer, por encima de Dios. ¿Cuántas veces ponemos nuestros deseos y voluntad por encima de lo que Dios quiere para nosotros? El ejemplo de Jezabel nos advierte sobre el peligro de ignorar los llamados de Dios
y aferrarnos a nuestro propio camino. Al final, Jezabel se convirtió en un símbolo de advertencia para toda la historia bíblica. Su vida y muerte muestran que Dios no se deja escarnecer. Él es paciente y misericordioso, pero también justo, y no tolera el pecado indefinidamente. El orgullo y la idolatría de Jezabel fueron su caída, pero su historia permanece como un recordatorio para cada uno de nosotros. No importa cuán poderosa o exitosa parezca ser una persona, sin Dios, todo es vacío y pasajero. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. ¿Estamos construyendo un futuro de obediencia y bendiciones o de destrucción? El orgullo y la idolatría de Jezabel la llevaron a un final trágico, pero su historia puede ser la clave para evitar que caigamos en las mismas trampas. Necesitamos examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿cuáles son los ídolos que nos han alejado de Dios? ¿Está el orgullo impidiéndonos someternos a la voluntad divina? La historia de Jezabel trasciende su contexto histórico y cultural, ofreciendo lecciones valiosas que siguen siendo relevantes. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras prioridades y sobre la influencia que ejercemos en el mundo a nuestro alrededor. No es solo una narrativa sobre una reina idólatra, sino un espejo que refleja las luchas internas y los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. Jezabel vivió como si fuera intocable, ignorando las advertencias de Dios y confiando en su poder humano. Pero su vida nos recuerda que el orgullo es un camino hacia la destrucción. La Biblia nos alerta: la soberbia precede la ruina, y la altivez del espíritu, la caída. Proverbios 16:18. ¿Cuántas veces insistimos en nuestros propios caminos, pensando que sabemos lo que es mejor? Al igual que Jezabel, podemos engañarnos creyendo que nuestra fuerza es suficiente. Esta historia nos enseña la importancia de depender de Dios y buscar humildad en todas las situaciones. La idolatría de Jezabel fue literal, con adoración a Baal y a Será, pero hoy se manifiesta de formas diferentes. Los ídolos modernos pueden ser menos visibles, pero son igualmente peligrosos. Dinero. Cuando ponemos nuestras finanzas por encima de nuestros valores espirituales. Estatus y apariencias. La búsqueda incesante de aprobación y reconocimiento. Placer y comodidad. Cuando evitamos sacrificios que nos acercarían a Dios. Reflexiona. ¿Qué ha ocupado el lugar de Dios en tu vida? La idolatría no necesita altares de piedra, se esconde en las prioridades mal colocadas. Esta es una oportunidad para evaluar dónde hemos depositado nuestro tiempo, energía y confianza. Jezabel no solo se destruyó a sí misma, su influencia negativa corrompió toda una generación. Sus acciones llevaron a Israel al pecado, a la persecución de los profetas de Dios y a la caída de su propia descendencia. ¿Y nosotros? ¿Qué tipo de influencia estamos dejando a las personas a nuestro alrededor? Al igual que Jezabel, nuestras decisiones pueden impactar vidas para bien o para mal. Seamos instrumentos de edificación, no de destrucción. A pesar de todos los esfuerzos de Jezabel para desafiar a Dios, su vida terminó exactamente como él había profetizado. Esto nos muestra que Dios es paciente, pero también es justo. Ningún poder humano puede frustrar los planes divinos. Vivimos en un mundo donde a menudo parece que el mal triunfa, pero Jezabel nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Confiemos en su justicia, incluso cuando no podamos entenderla completamente. La tragedia de Jezabel no fue solo su idolatría, sino su negativa a arrepentirse. A pesar de las oportunidades, endureció su corazón y siguió su propio camino hasta el final. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias de Dios en nuestras vidas? Jezabel nos alerta que el tiempo de la gracia tiene un límite y el arrepentimiento es un regalo que no debe ser desperdiciado. Mientras Jezabel dejó un legado de destrucción, su historia nos desafía a construir un legado diferente. Un legado de obediencia, amor y fe. Es una invitación para ser luz en un mundo lleno de oscuridad. ¿Y tú?
¿Qué tipo de legado estás construyendo? ¿Es un legado que honrará a Dios o se perderá con el tiempo? La elección está en nuestras manos, pero el impacto va mucho más allá de nosotros mismos. La vida de Jezabel es una advertencia, pero también una invitación al cambio. Nos enseña que la humildad abre puertas que el orgullo cierra. Solo Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Nuestras decisiones resuenan mucho más allá de nuestros días. Hoy, Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestra fe y nuestra obediencia. Que podamos aprender de Jezabel, no para seguir su ejemplo, sino para seguir un camino opuesto, el camino de la vida, la humildad y la entrega total a Dios. Jezabel vivió para construir un reino basado en la idolatría y el egoísmo, pero tú puedes construir algo diferente, una vida centrada en Dios y en la verdad. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu vida y tus decisiones. ¿Qué tal comenzar hoy a buscar más a Dios y a evitar las trampas del orgullo y las influencias negativas? Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta, compártelo con quien necesita escuchar esta historia e inscríbete en el canal para más reflexiones que transformarán tu manera de ver las Escrituras. Vamos juntos a crecer en fe y entendimiento.